casos que se expusieron hay un común denominador, efectivamente, es el clamor por la justicia. Seguidamente llegamos efectivamente al punto de las conclusiones, donde se leerá la declaración pública de la audiencia pública por la verdad, falsos positivos en el sur de Colombia en el camino de la impunidad, la cual será leída por Rosa Liliana Ortiz, quien es la directora ejecutiva del Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y de Violencia, OBSUR. Bueno, me complace mucho saludarlos y saludarlas esta tarde. Con tanto asunto y la logística de esto, pues no había tenido esta oportunidad, pero como decía Derly, yo soy Rosa Liliana Ortiz, directora ejecutiva del Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, y reciban un muy cariñoso saludo, hombres y mujeres víctimas que se encuentran en este momento, así como las personalidades, representantes, delegados nacionales e internacionales que se encuentran aquí. En ánimo de no extenderme, no voy a nombrarlos a uno por uno, pero saben que cuentan con todo mi cariño y mi aprecio y el agradecimiento por estar en este momento aquí acompañándonos a las víctimas del sur del país, en especial de Huila y Caquetá. Hubo muchas cosas en las que pensamos que aún nos quedaba faltando en esta declaración pública, que se ha venido construyendo no solamente durante el día de hoy, sino durante más de 2 o 3 meses con las víctimas en talleres preaudiencia que se realizaron acá en el municipio de Pitalito. Este trabajo se desarrolló y ustedes verán en la presentación de los casos el empoderamiento, los datos que se han trabajado con ellos por más de 3 meses con cerca de 40 víctimas, de las cuales se presentaron hoy en este recinto aproximadamente 32 casos. Entonces, esta declaración considérenla como parte de ustedes y al final de esta lectura les invitamos como personas, como víctimas, como organizaciones, como delegados a suscribirla y a firmarla para hacerle una amplia difusión a este documento. Audiencia pública por la verdad, falsos positivos en el sur de Colombia en el camino de la impunidad, Pitalito, 24 de enero de 2014. Declaración pública. En Colombia, el término falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales está enmarcado en el conflicto interno y hace referencia a las veces que miembros del Ejército y otros agentes del Estado han presentado cuerpos de civiles como si fueran de guerrilleros y o delincuentes muertos en combate. Las organizaciones defensoras de derechos humanos cuentan aproximadamente 4.000 víctimas de ejecuciones extrajudiciales a nivel nacional, ocurridas en su mayoría entre los años 2000 y 2010. En la primera década de este siglo se han registrado entre los departamentos de Huila y Caquetá 570 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, 319 de las cuales pertenecen a hechos que ocurrieron en el departamento del Huila, entre los que se encuentran 233 casos investigados por la Fiscalía. Los municipios con mayor número de casos fueron Pitalito, Garzón, La Plata, Acevedo, Gigante y Neiva. También llaman la atención otros municipios de menor proporción de población, pero con alto índice de casos, como los de San Agustín e Iznos. Por su parte, en el departamento del Caquetá, entre los años 2001 y 2011, fueron reportados por la Fiscalía 251 casos de ejecuciones extrajudiciales, las cuales se concentraron en un 66% entre los municipios de Florencia, Puerto Rico, San Vicente del Caguán, La Montañita y San José de Fragua. La 9ª Brigada del Ejército Nacional opera en el departamento del Huila y en Caquetá, específicamente en zona rural de los municipios de San Vicente del Caguán y Puerto Rico. Está compuesto por 5 batallones de combate. De estos, los batallones Magdalena y Cacique Piguanza fueron responsables por la gran mayoría de ejecuciones reportadas para la brigada. Las ejecuciones en el Huila se concentraron entre los años 2006-2008. 2 de cada 3 de las ejecuciones reportadas ocurren durante esos 3 años, 30% de ellas en el 2007. Es así como la mayor proporción de ejecuciones extrajudiciales en el Huila se dio en este año, con 97 ejecuciones reportadas como cometidas por la 9ª Brigada,
69 de estos hechos fueron atribuidos a los batallones Piguanza y Magdalena y ocurrieron bajo el mando del entonces teniente coronel Jaime Lasprilla Villamizar, recientemente nombrado comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, y el comandante William Pérez Laiseca. Tanto preocupa la asistencia militar de los Estados Unidos a las unidades militares colombianas y su relación con el incremento de violaciones a los derechos humanos, como los altos niveles de impunidad. Según datos suministrados por la Fiscalía Nacional, en 2013, de las 200 ejecuciones registradas por la Fiscalía como ocurridas en el Huila, 149, 75% de estas están en etapas preliminares, previa o indagación. Solamente 8 ejecuciones han llegado a juicio, es decir, para el 4% de los casos. Es de subrayar que el promedio del tiempo que haya pasado entre las ejecuciones y este estado de cosas es 7 años. Además, para 5 de las 8 ejecuciones agrupadas en un solo caso, hubo un solo soldado condenado y 6 absueltos. Mientras que a nivel nacional la Fiscalía ha avanzado los casos de ejecuciones con un ritmo mayor, 7% han llegado a sentencias y 54% están en investigación preliminar. Al respecto, un fallo del Consejo de Estado recuerda que cuando el Estado no toma las medidas necesarias para prevenir y castigar las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes estatales, se incumplen las normas del derecho internacional humanitario. Si los respectivos casos no son debidamente estudiados y decididos por las instancias judiciales de los respectivos países, entonces los daños que sean causados por motivo de este incumplimiento serán eventualmente materia de análisis de responsabilidad en las instancias judiciales del Sistema Internacional de Derechos Humanos. Para tocar algo sobre los efectos psicosociales de las ejecuciones extrajudiciales, que ya en buena medida ha sido expresado aquí por las víctimas. Las ejecuciones extrajudiciales parten de la intencionalidad macabra del victimario de aislar al otro, de privatizar el daño, de presentar la violación como un hecho estrictamente personal, cuando en realidad el hecho violatorio despliega una afectación que trasciende lo psicológico e impacta toda una dinámica social, un proyecto político, una ideología y un proyecto de sociedad. Este acontecimiento traumático genera en las familias y en su contexto social, comunitario, una fragmentación. La ausencia de la víctima constituye la presencia concreta de los acontecimientos, las situaciones y la figura inolvidable de la víctima y los responsables llevan a revivir constantemente el dolor. A su vez, la estigmatización que han debido enfrentar dificulta más los procesos de afrontamiento de la realidad y afecta su sentido más básico de convivencia social al experimentarse ultrajados por quien se supone en el orden nacional debe proteger y garantizar sus derechos. Pero este crimen de Estado no solo involucra a las familias y a las víctimas, también a la sociedad en general, la cual se ve enmarcada en un proceso de polarización social, sentimiento de inseguridad permanente ante la mentira institucionalizada y finalmente un proceso de militarización psicosocial en donde se naturalizan y se justifican estos crímenes que configura un proceso de deshumanización, entendido como el empobrecimiento de 4 importantes capacidades del ser humano: la capacidad de pensar lúcidamente, la capacidad de comunicarse con veracidad, sensibilidad frente al sufrimiento ajeno y la desesperanza. Por medio de esta audiencia se busca contribuir a que se pueda esclarecer el camino hacia la verdad y la justicia como una acción para lograr la paz sostenible y duradera que tanto necesitamos los colombianos. Sin profundizar más ni volver a explicar el propósito de esta audiencia, procedo con las exigencias que han sido construidas por las organizaciones, pero en especial por las víctimas, que también las han expresado acá públicamente. Que se retomen por la justicia ordinaria los procesos de investigación en los casos que Justicia Penal Militar ha proferido auto inhibitorio
sin individualizar a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por miembros activos de las fuerzas militares. Que el Gobierno Nacional deje de proferir proyectos de ley que beneficien la impunidad sobre los casos de ejecuciones, que por el contrario promueva iniciativas legislativas que busquen la garantía inmediata de los derechos a la justicia, verdad y reparación integral, de manera particular a las víctimas a las de este tipo de delitos. Que la cooperación del gobierno de los Estados Unidos deje de estar orientado a la asistencia militar que ha favorecido que se violen los derechos humanos en Colombia. Que se desarrollen las acciones administrativas al interior de las instituciones estatales para que se den plenas garantías de que este tipo de delitos no vuelva a presentarse en nuestro país. Que se tomen las medidas institucionales necesarias para garantizar la seguridad y protección a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Hacemos un especial llamado a la Defensoría del Pueblo y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que velen porque no se vulneren los derechos de las víctimas que han participado en esta audiencia. Ya hemos sido conocedores en el día de hoy de varios casos de amenazas en San Agustín, en Isnos, en La Plata y de otras víctimas que hacen parte de la mesa departamental adscrita o relacionada con la Ley 1448, creada a partir de la Ley 1448. Estas denuncias, estas amenazas se van a denunciar en un posterior comunicado público que va a resultar después de culminada esta audiencia. Que se repare de manera integral a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, garantizando se resarza el buen nombre de las personas asesinadas bajo esta práctica sistemática y que fueron vinculadas a actividades delictivas o actores armados ilegales. Que los procesos administrativos tengan prioridad en los distintos juzgados donde se adelantan, para que las reparaciones por este tipo de delitos lleguen de manera rápida a las víctimas. Que la unidad de víctimas establezca una ruta especial que garantice el acceso a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, a sus derechos al reconocimiento de su condición de víctimas, a la atención humanitaria y psicosocial, a la participación en la construcción de la política pública en favor de las víctimas en los diferentes niveles y a la reparación integral. Somos conocedores en organizaciones defensoras de derechos humanos que muchas de las personerías no están recepcionando casos de ejecuciones extrajudiciales, más cuando la Ley 1448 las reconoce como víctimas de agentes estatales. Entonces, un llamado de atención también al Ministerio Público para que formen más a sus funcionarios y los instruyan en estos derechos de ley. Que el Ministerio Público organice jornadas especiales para la toma de declaraciones a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y que se oriente a todos los personeros municipales para que reciban sin ningún tipo de trabas ni condiciones las declaraciones frente a este tipo de victimizaciones. Bueno, para finalizar y en complacencia de las víctimas que se han quedado hasta el final y de los demás acompañantes, queremos informarles que estos casos que se presentaron en el día de hoy han sido documentados cuidadosamente, que se han entregado a cada una de las personalidades que se encuentran presidiendo y acompañando la mesa principal y que aparte se van a enviar mediante derecho de petición a la Fiscalía General de la Nación, de tal manera que se exija los resultados y avances respecto a estos casos. Muchísimas gracias por su presencia y hasta una próxima. Bueno, recordamos que la declaración leída anteriormente, lo estamos invitando a que las firmen, se estarán pasando las hojas para que por favor suscriban su firma pues en reconocimiento de aceptación a la declaración. Recordamos que la Audiencia Pública por la Verdad, falsos positivos en el sur de Colombia, en el camino de la impunidad, fue convocado por el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y de Violencia OBSUR, la Corporación Caguán Vive y los capítulos del Movimiento de Víctimas del Crimen de Estado Móvice, Huila y Caquetá. Se logró gracias al apoyo del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, FOS Colombia,
que es el Fondo para la Sociedad Civil por la Paz y los Derechos Humanos y la Democracia, y al Fondo Noruego de Derechos Humanos. Pero también agradecemos a ustedes, a las víctimas. Entonces agradecemos mucho la atención prestada a todas las instituciones de las víctimas y damos por terminado la audiencia pública por la verdad en un grito y en un clamor unísono de justicia.